Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al microuniverso rosa, donde en mi pequeña habitación, como cada semana, os comparto mis experiencias de despertar espiritual, tanto a nivel individual como de llamas gemelas. Si has llegado a mí por casualidad o es la primera vez que me ves, te animo a que le des a la campanita, te suscribas a mi canal y cada semana pues te llegarán mis vídeos y las notificaciones de ellos. Bueno, en esta semana, en este vídeo quería hablar sobre los miedos, sobre cómo los miedos se activan enormemente en un proceso llamas gemelas, sobre todo al principio, ¿no? Generalmente si llegas a un proceso llamas gemelas, casi siempre no sueles saber nada, o sea, muchas veces llegas a este término de llama gemela de casualidad, ¿no? Incluso sin conocerlo. En mi caso, por ejemplo, yo no sabía lo que era la definición llama gemela, o sea, yo siempre había oído lo del alma gemela como un toque romántico, más que nada, tampoco sabía lo que era la definición ni lo había investigado, ¿no? Siempre había entendido que la alma gemela era como eso, pues una connotación romántica, ¿no? Más que otra cosa. Llama gemela no sabía ni que existía, literalmente, cuando a mí me empezó a pasar todo esto con mi llama gemela, ¿no? Irónicamente, curiosamente, ya que no suele ser muy típico, ¿no? Que el divino masculino te diga, oye, que creo que no somos almas gemelas, que somos llamas gemelas, ¿no? Y es lo que pasó en mi caso, ¿no? En mi caso particular. Bueno, cuando tú empiezas un proceso así, cuando esto te pilla de sorpresa, o sea, tú no buscas, tú no premeditas que te vaya a pasar una historia así, ¿no? No buscas una llama gemela y mucho menos una historia así, ¿no? Cuando tú empiezas a tener emociones que no entiendes, sentimientos que no entiendes, sensaciones con esa persona, una atracción, pero no física ni sexual, sino una atracción energética, ¿no? Como una atracción a su personalidad, lo que engloba él dentro, ¿no? Esa persona. Pues empiezan los miedos. Cuando tú a lo mejor tienes tu vida hecha, o tienes una pareja, o tienes tu vida, o no sé, mil cosas, ¿no? Porque en las llamas gemelas una de las cosas principales son los obstáculos, ¿no? Sobre todo al principio, ya que el universo te pone esa serie de obstáculos primero para tener un aprendizaje, ¿no? Y para luego pues yo lo veo como pruebas, ¿no? Para ver cómo de fuerte es eso que sientes hacia esa persona o hacia tu llama gemela. Bueno, pero sí que lo que más se activa, sobre todo al principio, son los miedos. Cómo los miedos te dominan, te empiezan a dominar, te empiezan a crear una angustia, una ansiedad, y porque no sabes, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ya digo que fue mi llama gemela quien me dijo, creo que somos llamas gemelas, ¿no? Pero sí que yo empecé a investigar, ¿no? Y lo típico, siempre que hay una conexión, pues lo típico, te lleva un alma gemela, ¿no? O un alma afín, ¿vale? Almas compañeras también se le llaman. Pero empecé a investigar, por incluso cosas sobre el apego, por ejemplo, cosas sobre psicológicas, ¿no? De psicología más que nada, ¿no? Pero claro, una cosa lleva a la otra, ¿no? Y no sé cómo al principio, pues el empezar a buscar, por ejemplo, esa conexión que sientes con alguien, pues derivó a un alma gemela. Y bueno, me acuerdo que le dije a mi llama gemela, creo que somos almas gemelas, etcétera, ¿no? Y fue cuando al poco él hizo un curso sobre las relaciones karmáticas, almas gemelas, llamas gemelas, y estaba dentro de ese curso, ¿no? Y me lo dijo. Bueno, a raíz de ahí, cuando tú empiezas a investigar todo esto, empecé a devorar libros, literalmente, de llamas gemelas, es lo que primero haces, aunque debo decir que primero, cuando ya empecé a sentir esta conexión, el primer libro que leí fue El lenguaje del alma. Ahora mismo no me acuerdo el escritor, pero bueno, se llama El lenguaje del alma, porque sentía que algo me estaba empujando, me estaba hablando, me estaba llevando a esa persona, ¿no? Recuerdo que fue el primer libro que leí referente a esto, ¿no? Sí que es cierto que los miedos, conforme tú empiezas a sumergirte en estos sentimientos, en estas emociones, pues como que los miedos se activan, ¿no? Vale, y a eso voy, ¿no? Si tú no sales de esos miedos, si tú no sales de ese círculo, porque el miedo viene del ego, o sea, el miedo yo lo englobo siempre en el ego, ¿vale? En el ego está el miedo, la rabia, el rencor, los celos, el rechazo, la,
pues todas las emociones, la culpa, todas las emociones de baja vibración, ¿no? Ahí está, todo se engloba en el ego, ¿no? Pero sí que es fundamental, y siempre digo lo mismo, sí que es fundamental trabajar, cuando yo digo trabajar el ego, no es solo a lo mejor lo que la gente pueda pensar que es solo el ego insano, o que es solo el ego de aquí estoy yo, se dice lo que se hace, lo que yo digo. No, no es solo el ego en sí como eso, ¿no? Como querer tener tú la razón. Cuando yo hablo de trabajar el ego insano, dentro de ese ego insano abarco todo lo que he dicho, los miedos, los celos, la culpa, la inseguridad, pues todo, la culpa, todo lo que es de baja vibración, ¿no? Es cuando quiero recalcar mucho que yo cuando digo sanar el ego englobo todo eso, ¿vale? Y lo que primero yo empecé a enfrentar y a afrontar fueron mis miedos. Yo siempre he sido una persona miedosa, de niña era una niña miedosa, con pesadillas, de mayor, pues bueno, una serie de circunstancias en mi vida también me hicieron tener más miedo, por ejemplo, a ciertas situaciones, a ir de noche por la calle, me pasó algo traumático por la noche. Bueno, entonces, pero bueno, siempre más o menos llevaba los miedos controlados, ¿no? Y no me sentía, pues, que no me dejara vivir, ¿no? Plenamente. Pero claro, aquí estamos hablando de otros miedos, son unos miedos al amor, por ejemplo. Sí que yo he tenido siempre un cierto como miedo al amor, ¿no? Y claro, ahora me he dado cuenta de todo lo que he investigado, lo que he leído, lo que he trabajado en mí, pues me he dado cuenta de que esos miedos al amor también se debe a tus propias inseguridades, a tu falta de amor propio, a tus apegos, a tus creencias ancestrales, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo que tú primero tienes que trabajar en tu proceso de llamas gemelas es lo que primero se te va a enfrentar, ¿no? Esa incertidumbre, esas inseguridades, ese miedo, ¿no? Tú lo que primero tienes que trabajar son los miedos, son tus miedos. ¿Cómo? Bueno, conociéndote, empezando a hablar contigo misma, sabiendo qué quieres con esa persona, aunque lógicamente cuando tú la conoces estás en un maremoto de emociones que no sabes realmente ni lo que quieres, ¿no? Porque realmente cuando tú sabes lo que quieres con esa persona es cuando ya has hecho un camino, un trayecto, has empezado a trabajar contigo, te has empezado a sanar, a limpiar interiormente, ¿no? De hecho, esa seguridad de saber qué quieres con esa persona te llega cuando estás trabajando mucho, cuando has trabajado en ti, en tu forma interna de ser, ¿no? En tu forma interna, en tus limitaciones, en tus miedos, en tus creencias, en tus falsos paradigmas, ¿no? En tus paradigmas erróneos, ¿no? Que no corresponden con tu verdadera esencia. Bueno, pues como estaba diciendo, lo que tienes que trabajar sobre todo son a sanar los miedos. Y porque eso es el mayor bloqueador de un proceso de llamas gemelas. Es lo que más te va a bloquear de ese acercamiento a tu llama gemela, ¿vale? Por eso está la dinámica corredor-cazador muy al principio, son miedos. O sea, cuando a mí me dicen, por ejemplo, es que mi llama gemela me ha bloqueado, es que mi llama gemela no me habla, o es que mi llama gemela tenemos contacto cero. Bueno, detrás de un contacto cero hay miedos. Cuando alguien te bloquea, hay miedos. Y hay heridas que trabajar en esa persona y en ti, porque sois un reflejo. Cuando sale el ego en los dos, hay miedos. Pues miedo a no entender qué os pasa, ¿no? Muy bien, ¿no? Porque si realmente es tu llama gemela, ahí va a ver como un reflejo, como un espejo, ¿vale? Sois un espejo. Y aunque penséis que no tenéis a lo mejor esas heridas que tiene la otra persona, sí la tenéis, porque sois un fiel reflejo, ¿no? Entonces, pues hay mucha gente, esperad que voy a tomar un poquito. Hay mucha gente que se queda estancada en la dinámica corredor-cazador, o en los miedos, o en el ego, o en el círculo de no salir del círculo, como digo yo, el círculo vicioso, valga la redundancia, de estar en un círculo es que nunca te ves capaz de salir, ¿no? A no ser que te hagas consciente, que cada vez te hagas más consciente de tu proceso, de lo que sientes, de trabajar en ti. Es un trabajo interno constante, ¿no? De tus propias heridas, de lo que te refleja esa llama gemela.
etcétera, 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 ¿no? Es un trabajo constante interno, ¿vale? Pero en algún momento tú te tienes que hacer consciente de que tienes miedo a esa conexión, que tienes miedo a no entender qué te pasa. Pues lo mismo estás con una pareja, o lo mismo estás a un montón de kilómetros y de otro país, o lo mismo mil historias, ¿no? Porque todo eso es lo que nos produce miedos. Bueno, yo te diría que te hagas consciente de esos miedos, que los rompas. ¿Cómo? Saliendo del círculo. ¿Cómo? Enfrentándote a ese proceso, enfrentándote a tu llama gemela, en el sentido de que, vale, esta persona, el universo me la ha puesto para algo y por algo, ¿no? Me la ha puesto para un aprendizaje. De hecho, también, si es tu llama gemela, realmente es tu pareja perfecta que el universo y Dios ha puesto para ti. También quiero echar una lanza a favor, siempre lo digo, sobre las creencias que se han arraigado en las llamas gemelas, que muchas pues son erróneas, porque en cada proceso, es único, ¿no? Si esto está pactado, por ejemplo, entre las almas, si tú y tu llama gemela habéis pactado ciertos aprendizajes para esta vida, obviamente no se puede ir diciendo que todas las uniones son imposibles, difíciles, complicadas. No, depende también de lo que tú quieras, depende también de la energía que tú pongas, depende también de todo lo que tú sanes, depende de lo que las dos personas, las dos almas hayan pactado, y depende también de que cada momento creamos nuestra realidad. O sea, realmente yo me he dado cuenta ahora de que ni el pasado ni el futuro existe. El pasado no existe, el pasado ya pasó, valga la repetición de la palabra, pero realmente es así. Lo que tenemos es el presente, y en todo momento del presente podemos marcar una nueva realidad, un nuevo futuro, que en el futuro será un presente. Me refiero que lo más importante, y a veces no es fácil, o sí que te tienes que hacer muy consciente, tienes que estar muy presente, incluso observarte mucho. O sea, si tú tienes un arranque de drama, de dolor, de emociones, de sentimientos, porque somos humanos, es normal, a mí me pasa, pero a la vez tienes que observar qué te está pasando, sentirlo, experimentarlo, desahogarte, pero a la vez autoobservarte, ¿no? Volverte como una observadora. Yo muchas veces comparo esto como una película, que tú eres tu personaje, ¿no? Tú eres el personaje principal de la película, y la demás gente pues son protagonistas secundarios. Pero tú también eres un personaje, y muchas veces tú tienes que salir de esta película, de esta Matrix, ¿vale? Y mirarte y verte cómo eres también como un personaje más. Eres la protagonista, efectivamente, pero verlo como una película, ¿no? Y cuando tú te doblegas un poco, sales de ti, de tu ego, de tu personaje, y te ves más imparcialmente, aunque no sea en el momento que tú tengas un arrebato de sentimientos y emociones, porque es normal, o sea, y hay que sentirlos, pero sí hacerte una observadora de ti mismo también. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, haciéndote consciente, viviendo el momento presente, haciéndote cada vez más presente de la hora, del aquí, de este momento. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy haciendo este vídeo, lo estoy disfrutando, estoy aquí con mi té, hace un calor de miedo, pero lo estoy disfrutando. Y bueno, y si luego ayudo a alguien, pues bienvenido o bienvenida, o me alegro mucho. O sea, de hecho es mi propósito, yo estoy aquí para ayudar, para ser un poco una guía o un poquito de luz en estos procesos que son tan difíciles. Pero, pues eso es lo que digo, ¿no? Que los miedos, lo primero que tenemos que hacer es romper los miedos de este proceso, salir del ego que está dentro del miedo, y romper ese círculo, porque si no te puedes quedar eternamente ahí, tú y tu llama gemela, ¿no? Perdona, es que hace un calor de miedo. Bueno, entonces, pues yo creo que merece la pena realmente, y como he puesto también en un vídeo anterior, que es una pregunta que suelo hacer mucho en mis asesorías, cuando tengo asesorías con las chicas o con algún chico, pues también lo pregunto, ¿no? Realmente es la pregunta del millón, como digo yo, es la pregunta de las preguntas. Si estás en un proceso de llamas gemelas, y es:
¿Y tú qué quieres con tu llama gemela? Es que es una pregunta que siempre, porque yo me la pregunté en mi momento, yo me la pregunté, yo me pregunté qué quiero con esta persona. Voy a quitarle, yo me di cuenta de que le quité la etiqueta, o sea, era como darle un toque mágico, ¿no? A esto. Yo decía, uy, es mi llama gemela, y como es mi llama gemela, pues es el hombre, ya está, es el hombre, vale. Pero un día me di cuenta, dije, vamos a ver, Conchi, vale, quítale la etiqueta de llama gemela. No existe, es un hombre, o sea, es realmente es un hombre normal y corriente. La etiqueta se la ponemos nosotros. La etiqueta a todo. Le solemos poner etiquetas, pero si tú le quitas la etiqueta a algo, ¿qué te queda? Pues te queda esa cosa, si es un objeto me refiero, o te queda esa persona o esa esencia, por ejemplo, en mi caso, cuando altamente sensible. Bueno, pues si le quitas la etiqueta de soy una persona paz, altamente sensible, ¿qué me queda? Pues me quedo yo, mi esencia, mi forma de ser es única y será diferente a otra persona altamente sensible, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que cuando yo me pregunté esa pregunta, la pregunta del millón, ¿qué quiero yo con mi llama gemela? O sea, y ahora le voy a quitar la etiqueta de llama gemela. ¿Qué quiero yo con esta persona? Y piensas en su nombre. ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que has estado siempre? ¿Qué te gustaba de las parejas? ¿O qué te gustaba realmente en una relación? ¿O qué querías? ¿O qué buscabas? ¿O qué anhelabas? Tienes que hacerte muchas preguntas, pero tienes que hacerte la principal pregunta, ¿no? ¿Qué quieres tú con esa persona? Quitándole la etiqueta de llama gemela, sin darle algo místico, o sea, viéndolo como lo que es. Una persona como tú, normal y corriente, con sus defectos, sus virtudes, sin el misticismo de las llamas gemelas. Y cuando tú te hagas esa pregunta, cuando seas sincero o sincera contigo y te respondas de corazón, ahí podrás empezar este proceso y este camino. Pero en muchas asesorías que yo he hecho y he preguntado, ¿y tú qué quieres con tu llama gemela? Y hay gente que sí lo sabe, pero hay gente que no sabe qué quiere. Hay gente que no sabe qué quiere. Digo, pero bueno, entonces, ¿cómo vas a vibrar en sintonía con el universo si hasta el universo está viendo que tú no sabes lo que quieres, ¿no? Entonces es muy importante, pues, primero vencer los miedos. Y segundo, saber qué quieres con esa persona. Quítale la etiqueta, quítale la magia de las llamas gemelas, porque es tan solo una etiqueta, ¿vale? Es etiquetar algo y darle una coherencia a eso que sientes. Y a mí eso es lo que me ayudó. Sí que realmente me ayudó el saber el término de llamas gemelas, pero no para agarrarme a un término, sino porque me daba esa paz que yo no entendía, ¿no? En este proceso a veces tan complicado. Así que nada, pues yo te animo a que te hagas esa pregunta, yo te animo a que salgas del círculo del miedo, trabajando en los egos, trabajando el ego, trabajando el miedo. Y yo te animo pues a que te empoderes, a que te hagas esa pregunta que quieres con tu llama gemela y poco a poco pues ir luchando por eso que quieres, ir empoderándote a ti. Yo siempre digo que este proceso es un proceso de empoderamiento y de autoconocimiento y de enamorarte de ti misma y de ti mismo. Es que creo que es lo principal. Y entonces pues cuando tú te enamores de ti, pues el resto se enamorará también de ti. Así que nada, para terminar, y aquí con mi tececito y con este calor de miedo, pues solo me queda decir la frase que siempre digo al final de mis vídeos. Y es que nada, nada, nada es imposible. Y lo imposible solo tarda un poquito más. Chao, os quiero, ser buenos.